¿verdad? Y la tema sobre la cual quiero hablar es, ¿verdad?, teniendo confianza en Dios, especialmente en nuestros tiempos de debilidad. Y quiero leer con ustedes en el libro de Proverbios, el capítulo 3, el verso 5. Los vienen en la pantalla ahorita mismo, pero si quieren pueden seguir en sus Biblias, ¿verdad? Um, Mr. Greg, he asked me to do the sermon today. He wasn't going to be present today, so he asked me to do it. And what I wanted to talk about, right, was trust in the Lord, right? Especially in our times of weakness, in our times of sin, right? And if you'll read with me in Proverbs chapter 3, verse 5, you can follow along in your Bibles, but it is on the screen behind you. Y dice así, ¿verdad? Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? Otra versión dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. And it says right in verse 5 of chapter 3 of Proverbs, it says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, right? Entonces, ¿verdad? Vemos ese verso y pues yo pienso, ¿verdad? La diferencia, ¿verdad?, de confiando en nuestro Señor, confiando en Dios y apoyándonos de nuestro propio sabiduría, de nuestra propia prudencia, como dice, ¿verdad? Y pues el diferencia es uno bastante grande, ¿verdad? Sabemos, pues, errores que hemos cometido, mucho se puede acreditar a nosotros yendo por nuestro propio camino, ¿verdad? De no confiando en nuestro Señor, right? And it says, verse 5 to me, I read it and I think about the big difference between, those two things, right? Trusting in the Lord and leaning on our own understanding, as it says, right? And, I think about, mistakes that we make in our lives. I think about the lows that we have in our lives. And most of those places, most of those times that we get to those places, that can be accredited to us leaning on our own understanding, to us thinking, okay, well, I know this better. I know how to live my life better than God wants me to, right? So, con eso quiero seguir, ¿verdad? Si lo das al otro. Quiero hablar de lo que es el pecado, ¿verdad? Y pues aquí tengo que ver que el pecado es falta de confianza en Dios, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, no, pues yo sé mejor, yo sé manejar mi vida mejor que la vida que Dios quiere para mí, ¿verdad? Es cuando caemos, es cuando no solo es el pecado una acción, sino es en nuestros corazones, el duda en nuestros corazones, ¿verdad? El duda de decir, no, pues Dios no sabe lo mejor para mí, ¿verdad? Y eso es un motivo que vemos en varias partes de la Biblia, ¿verdad? Saying sin, right, as a whole, it's not just an action, but it's it's failure to trust in God, right? It's saying in our hearts, feeling in our hearts, God doesn't know best for me, I do, right? And we see a pattern of that throughout the Bible, right? Of doubt, right? And people going through hard periods of their lives in the Bible, and coming out on the other end, all right, through trust in the Lord, right? Entonces, como digo, vemos varios motivos en la Biblia, empezando desde el principio, ¿verdad? En la caída del hombre, en el jardín de Edén, vemos el serpiente que dijo a Eva, no, pues, si tú comes de este árbol, no vas a morir, sino vas a ser igual a Dios. Pues ella comió y también comió Adán, y así empezó todo, ¿verdad? Así fue introducido el pecado a este mundo. Y vemos que ellos, aunque supieron que Dios dijo, todo esto es de tuyos, pero no comes de eso árbol. Pero ellos quisieron saber qué era para ser igual a Dios, conociendo el mal y el bien, right? And the first example I got of examples we see in the Bible of doubt, of not trusting in the Lord is, at the very beginning, the fall of man in the Garden of Eden, when the serpent tells Eve, you're not going to die if you eat that fruit. You're going to be just like God. You're going to know what good and evil is. You're not going to die.
And so, she ate it, Adam ate it. And, that was the introduction of sin into this world, right? And from then on out, you know, it's it's been in our lives, right? Y también tengo el ejemplo de David y Betsabe. Si quieren ir conmigo en el segundo de Samuel, capítulo 12. I also, want to look at the example of David and Bathsheba, right? What David did in that time. And if you'll go with me to 2 Samuel chapter 12, we'll read about it. Y pues todos conocemos, ¿verdad? Muchos conocemos, ¿verdad?, la historia de David y Betsabe, ¿verdad? David se quedó, había una guerra y David estaba en Jerusalén y había salido y de su techo vio a Betsabe bañándose, ¿verdad? Él vio que ella estaba sola, su esposo Urias estaba en el guerra, ¿verdad? Y pues él cometió el adulterio y él se acostó con ella y tuvieron un niño. Y luego ya cuando ella estaba embarazada, él mandó que Urias fuera al frente de la guerra y que muriera, ¿verdad? Y eso no lo agradó a Dios. Y vemos en el capítulo 12 del 1 al 14. We all know the story of David, or most of us know the story of David and Bathsheba, right? There was a war going on, and David was home. He had stayed on the home front, and he was on his roof, and he sees Bathsheba bathing, and so he commits adultery with her. She gets pregnant, and whenever she gets pregnant, he tried inviting or bringing her husband back from the war, tried getting him drunk, tried getting him to lay with her so that the baby could be seen as theirs, right? But he didn't, and so instead David had him sent to the front lines of battle and had him killed. And God wasn't pleased with that, and we see that in 2 Samuel 12 verses 1 through 14. Dice así el segundo Samuel 12, 1 al 14, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré del mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poca la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás.
Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. 2 Samuel chapter 12, verses 1 through 14 says this. It says, Then the Lord sent Nathan to David, and he came to him and said to him, There were two men in one city, one rich and the other poor. The rich man had exceedingly many flocks and herds, but the poor man had nothing, except one little ewe lamb which he had brought and nourished. And it grew up together with him and with his children. It ate of his own food and drank from his own cup, and lay in his bosom, and it was like a daughter to him. And a traveler came to the rich man, who refused to take from his own flock and from his own herd to prepare one for the wayfaring man who had come to him. But he took the poor man's lamb and prepared it for the man who had come to him. So David's anger was greatly aroused against the man, and he said to Nathan, As the Lord lives, the man who has done this shall surely die, and he shall restore fourfold the lamb, because he did this thing, and because he had no pity. Then Nathan said to David, You are the man, thus says the Lord God of Israel. I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul. I gave you your master's house and your master's wives into your keeping, and gave you the house of Israel and Judah. And if that had been too little, I also would have given you much more. Why have you despised the commandment of the Lord to do evil in his sight? You have killed Uriah the Hittite with the sword, and you have taken his wife to be your wife, and have killed him with the sword of the people of Ammon. Now therefore the sword shall never depart from your house, because you have despised me, and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. Thus says the Lord, Behold, I will raise up adversity against you from your own house, and I will take your wives before your eyes, and give them to your neighbor, and he shall lie with your wives in the sight of the sun. For you did it secretly, but I will do this thing before all Israel, before the sun. So David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, The Lord also has put away your sin. You shall not die. However, because by this deed you have given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme, the child also who is born to you shall surely die. Entonces vemos allí, ¿verdad? Que David no tuvo su confianza en Dios, ¿verdad? Él vio a Betsabé, ¿verdad? Y él fue por su propio camino, comió el adulterio, cayó, y pues en su tiempo, ¿verdad? Él terminó diéndose cuenta de lo que hizo, y ¿verdad? Se reconcilió con Dios, ¿verdad? Pero todavía había su castigo, su mal que tuvo, ¿verdad? Y vemos más ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Sabemos los israelitas en el desierto, sí que se quejaban, aunque Dios lo había liberado de Egipto, de esclavitud. Ellos se quejaban de que comían el mismo cosa diariamente, quejaban de que tenían la misma ropa, se quejaban, ¿verdad? No dijeron, es mejor que si estuviéramos en Egipto como esclavos todavía, ¿verdad? ¿Por qué nos sacaste de ahí? Ahí teníamos, ellos pensaban que la vida era mejor como esclavo que siendo libre en el desierto, ¿verdad? And we see, right, in David and Bathsheba, right, how he didn't trust in the Lord. He went on his own path. He went through his own understanding, right? And he committed adultery. He fell, and but he ended up turning back to the Lord, making right with him, right? But we also see, another example of the Israelites in the wilderness, right? They were constantly complaining, constantly saying, "Oh, we're eating the same thing day after day. We got the same clothes on. Our life would have been better as slaves in Egypt, right? Why'd you take us out of Egypt? There we had what we needed. Now we're out here in the wilderness and we don't know where we're going." And so, obviously, even though the Lord had blessed them with that liberation, they didn't see that blessing, right? They saw what they wanted, right? They didn't see what the Lord was doing for them. Y también en Primero de Samuel vemos el rey Saúl, ¿verdad? Si quieren ir para allá, me siguen en el Primero de Samuel 13, del 1 al 14. And we also see in the Old Testament King Saul, right? In 1 Samuel 13, 1 through 14. If y'all will go there and follow with me. Y dice así, ¿verdad? Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, y a los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y al monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas.
Jonathan atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. Hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betaven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en pozos, en penascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía al Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo a Saúl, tráeme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderían los filisteos contra mí al Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Right, and in English, right, it says, 1 Samuel chapter 13, verses 1 through 14 says, Saul reigned 1 year, and when he had reigned 2 years over Israel, Saul chose for himself 3,000 men of Israel. 2,000 were with Saul in Michmash and the mountains of Bethel, and 1,000 were with Jonathan in Gibeah of Benjamin. The rest of the people he sent away, every man to his tent. And Jonathan attacked the garrison of the Philistines that was in Geba, and the Philistines heard of it. Then Saul blew the trumpet throughout the land, saying, Let the Hebrews hear. Now all Israel heard it said that Saul had attacked the garrison of the Philistines, and that Israel had become an abomination to the Philistines. And the people were called together to Saul at Gilgal. Then the Philistines gathered together to fight with Israel 30,000 chariots and 6,000 horsemen, and people as the sand which is on the seashore in multitude. And they came up and encamped in Michmash in the east of Beth Aven. When the men of Israel saw that they were in danger, for the people were distressed, then the people hid in caves and thickets and rocks and holes and in pits. And some of the Hebrews crossed over the Jordan to the land of Gad and Gilead. As for Saul, he was still in Gilgal, and all the people followed him trembling. Then he waited 7 days according to the time sent by Samuel. But Samuel did not come to Gilgal, and the people were scattered from him. So Saul said, Bring a burnt offering and peace offerings to me here. And he offered the burnt offering here. Now it happened as soon as he had finished presenting the burnt offering that Samuel came, and Saul went out to meet him that he might greet him. And Samuel said, What have you done? Saul said, When I saw that the people were scattered from me, and that you did not come within the days appointed, and that the Philistines gathered together at Michmash, then I said, The Philistines will now come down on me at Gilgal, and I have not made supplication to the Lord. Therefore I felt compelled, and offered a burnt offering. And Samuel said to Saul, You have done foolishly. You have not kept the commandment of the Lord your God, which he commanded you. For now the Lord would have established your kingdom over Israel forever. But now your kingdom shall not continue. He commanded him to be commander over his people, because you have not kept what the Lord commanded you. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, que Saúl, por su temor de los filisteos, tenía miedo. Entonces no esperó a Samuel como Jehová lo había ordenado. Entonces él hizo su propia ofrenda. Él se puso de su propia prudencia, ¿verdad?, y desobedeció. Y por eso vemos, ¿verdad?, que Dios entregó el reino a David por esa razón. Right? And we see there in 1 Samuel chapter 13, King Saul, he was afraid. The Philistines were coming. He was surrounded. And so he didn't wait for Samuel like he was supposed to.
you know, as soon as he thought Samuel was supposed to be there, he wasn't. And so, you know, he was like, well, I'm not going to wait anymore. I'm going to offer this offering. And, you know, he did. And Samuel was like, yeah, you weren't supposed to do that. And for that reason, you know, God gave his kingdom over to David. And David became king after that, right? And so, entonces vemos, ¿verdad?, estos ejemplos de qué pasa cuando dudamos en Dios y elegimos nuestros propios caminos en lugar del suyo, ¿verdad? You know, we see in these examples, you know, what happens when we doubt in God, right? What happens when we go by our own paths, by our own understanding, right? And, you know, también quiero ver unos lugares en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Quiero examinar las vidas de dos apóstoles, ¿verdad? Pedro y Judas, ¿verdad? Y pues conocemos, ¿verdad?, que Judas fue lo que traicionó a Jesús, ¿verdad? Él lo entregó por 30 pedazos de plata y por eso, ¿verdad?, ellos supieron quién era Jesús y lo crucificaron. Right? I wanna look at the lives of two apostles, right? And their betrayals to Jesus, right? Of Jesus, right? And you know, we all know that Judas was the main betrayer of Jesus, right? He sold him for 30 pieces of silver, and that led to his crucifixion. But you know, Peter also betrayed Jesus, just pretty much the same way, but differently, right? Y vemos, ¿verdad? Primero quiero ver a Pedro, ¿verdad? Y él negó a Cristo, sabemos eso. Y quiero ir en Lucas capítulo 22 para ver eso, si me siguen ahí. Vamos a leer el 54 hasta 62 en Lucas capítulo 22. We're going to look at how Peter denied Jesus, right? In Luke chapter 22, verses 54 through 62. Y'all can follow along. Y dice así, ¿verdad? Y prendiéndole, lo llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo canta, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. And we see right there in Luke chapter 22, verse 54, it says this, having arrested him, they led him and brought him into the high priest's house, but Peter followed at a distance. Now when they had kindled a fire in the midst of the courtyard and sat down together, Peter sat among them. And a certain servant girl, seeing him as he sat by the fire, looked intently at him and said, this man was also with him. But he denied him, saying, woman, I do not know him. And after a little while, another saw him and said, you are also of them. But Peter said, man, I am not. Then after an hour had passed, another confidently affirmed, saying, surely this fellow was also with him, for he is a Galilean. But Peter said, man, I do not know what you are saying. Immediately while he was still speaking, the rooster crowed. And the Lord turned and looked at Peter. Then Peter remembered the word of the Lord, how he had said to him, before the rooster crows, you will deny me 3 times. So Peter went out and wept bitterly, ¿verdad? Y vemos en qué fracasó Pedro, era que él creía en su propia fuerza de voluntad, ¿verdad? Él creía que él solo tenía lo suficiente fuerza para estar fiel a Jesús, ¿verdad? Vemos eso en Marcos capítulo 14, ¿verdad? Donde Jesús dice,
um, que se va a escandalizar todos los apóstoles. Y Pedro dice, yo no, yo te voy a seguir hasta la muerte, ¿verdad? Y vemos ahí en capítulo 14 de los versos 27 a 31. And so Peter failed, right? And that he thought he had enough willpower, right? He thought that he alone had the strength to stay faithful to Jesus, right? And we see in Mark chapter 14 where we see Peter's thought process. We see what he thought, right? In Mark chapter 14 verses 27 to 31, if y'all want to follow me there. Y dice así, ¿verdad? En el verso 27 del capítulo 14. Dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. And we see right in Mark chapter 14, verse 27, where it says, then Jesus said to them, all of you will be made to stumble because of me this night, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered. But after I have been raised, I will go before you to Galilee. Peter said to him, even if all are made to stumble, yet I will not be. Jesus said to him, assuredly I say to you, that today, even this night, before the rooster crows twice, you would deny me 3 times. But he spoke more vehemently, saying, if I have to die with you, I will not deny you. And they all said likewise. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Que Pedro estaba seguro que tenía lo suficiente fuerza de voluntad para mantenerse fiel a Jesús. Él estaba seguro de eso, decía, no, hasta la muerte te sigo, Jesús, ¿verdad? Pero vimos que no era así, ¿verdad? Jesús lo terminó siendo exactamente como Jesús dijo. Antes que el gallo cantó 3 veces, Pedro ya lo había negado 3 veces. Pero Pedro, después de su fracaso, después de su pecado, ¿verdad? Él miró hacia Jesús, ¿verdad? No se alejó de él. Vemos, ¿verdad? Después que Jesús resucitó, Pedro había ido a pescar porque después de la muerte de Jesús no sabía para dónde iba, nada estaba cierto para él. Entonces él con otros fueron a pescar y ya vemos la historia de la restauración de Pedro en Juan capítulo 21, de los versos 15 a 19, si van conmigo. And so we see, right, after the fact of Peter, denying Jesus, after Peter's sin, after his mess up, right, we see that we see the restoration of Peter, right? We see the story of him coming back to Jesus, right? In John chapter 21, from the verses 15 through 19, if you'll follow me there. Y el 15 a 19 dice así, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo a tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció y de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando era más joven te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho añadió, sígueme.
right? Entonces vemos, or we see, right, in let's verse 15 of chapter 21 of John says this. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than these? And he said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. He said to him again a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? And he said to him, Yes, Lord, you know that I love you. And he said to him, Tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, Do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. Most assuredly, I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish. This he spoke, signifying by what death he would glorify God. And then when he had spoken this, he said to him, Follow me. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Lo que Jesús, donde Jesús restauró a Pedro, ¿verdad? Pedro estaba triste, ¿verdad? Él había negado a Cristo, era lo último que vio de Cristo antes que murió. Entonces después de que resucitó, ya se encontraron otra vez. Y pues igual como Pedro lo negó 3 veces, Jesús lo preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y pues ya Pedro se restauró allí diciendo, sí te amo, Señor, ¿verdad? Y ya Jesús dijo, no, pues vas a ser líder de la iglesia, vas a apacentar mis ovejas, ¿verdad? And so, we see that right there where Peter was restored by Jesus, right? We see, the last time that Peter and Jesus had seen each other was before his death, right? And Peter had denied him 3 times. So, Peter was feeling pretty down at this time. But, whenever he saw Jesus again, just like Peter had denied him 3 times, Jesus asked him 3 times, Peter, do you love me? And, Peter was hurt by that. He said, yes, Lord, I love you. But in that same time, he was also restored. And, he ended up becoming a leader of the church, right? And he did what Jesus told him to, right? He said, he tended his sheep, right? Y también vemos la diferencia de Judas y Pedro, ¿verdad? Judas ya sabemos, ¿verdad? Que él vendió a Cristo por 30 pedazos de plata. Él hizo todo eso, pero su confianza estaba en la ganancia material. Pero vemos su diferente respuesta a eso, ¿verdad? Vemos en Mateo capítulo 27, de los versos 3 a 10, cómo terminó Judas. And, Judas also betrayed Peter just the same, or Judas also betrayed Jesus just the same as Peter. We know that he sold Peter for 30 pieces of silver. And, we see in Matthew chapter 27 how Judas ended up. El verso 3 del capítulo 27 de Mateo dice Entonces Judas, el que la había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando los piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarías en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo de alfarero para sepultar de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dijeron para el campo de alfarero, como me ordenó el Señor. And so we see right in verse 3, it says, Then Judas, his betrayer, seeing that he had been condemned, was remorseful, and brought back the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned by betraying innocent blood. And they said, What is that to us? You see to it, right? And then he threw down the pieces of silver in the temple and departed and went and hanged himself. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Judas también se arrepintió, pero él no miró hacia Jesús para el perdón, ¿verdad? Él se arrepintió y él pensó por su propia prudencia, ¿verdad? Como dice Proverbios, él pensó por su propia prudencia. Jesús no es lo suficiente para salvarme. Él pensó, yo
yo no tengo salvación, ¿verdad? Yo ya he pasado a ese punto. Y se ahorcó. Pero yo creo, ¿verdad? Que si Judas hubiera ido hacia Jesús después de que resucitó y hubiera pedido el perdón, yo creo que Jesús lo hubiera perdonado, ¿verdad? Porque eso era Jesús, era amor, es perdón, ¿verdad? Right? And, we see Judas's different response, right? He also, repented of what he had done, but he didn't look towards Jesus like Peter did, right? He thought, he was like, I'm beyond salvation, right? I can't be forgiven. And so he hung himself, right? And that's where he ended, right? That was the end of his life. Entonces aquí vemos la diferencia entre el arrepentimiento de Dios, ¿verdad? Y el arrepentimiento del mundo, ¿verdad? Vemos donde acaba el mundo es desesperación, ¿verdad? Sabemos que, we see that the difference between repentance from God and the desperation of the world, right? We see that we need to turn to God for the forgiveness of our sins, right? And, we'll continue on to the next slide, if you will, Diego. Y también quiero leer con ustedes en Romanos, capítulo 3, el verso 24. El 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. And chapter 3, verse 24 says this, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Y también quiero leer el 6:23, si van allí. I also want to read chapter 6:23. Y dice allí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. And verse 23 in chapter 6 says this, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Entonces vemos, ¿verdad? Que nosotros como pecadores, en nuestra vida de pecadores, merecíamos la muerte, ¿no? ¿Verdad? No merecíamos la gracia, pero por Cristo recibimos esa gracia que no merecemos, ¿verdad? Y no es de ningún esfuerzo de nosotros, ¿verdad? Yo no puedo hacer suficiente bueno para llegar al cielo, ¿verdad? Es solamente por la promesa que tengo por medio de Cristo, la promesa que tenemos de medio de su muerte del Cristo, ¿verdad? Para nuestra salvación. Y ¿verdad? Cuando nosotros pecamos, no nos debemos alejar de Dios, sino debemos mirar hacia Él. Debemos acercarnos más a Él, ¿verdad? En nuestro tiempo de debilidad, en nuestro tiempo de sufrimiento. And if you'll go to the next slide. Y pues yo quiero concluir con ¿verdad? Pues la gracia de Dios es mayor que cualquier cosa que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Que cualquier pecado que cometimos, ¿verdad? Y Él nos llama, pues no confiar de nosotros mismos, sino de confiar en Él, ¿verdad? En Mateo 11 Él nos dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera, ¿verdad? I want to finish up with this. God's grace is greater than our sin, right? And He wants us to not listen to ourselves, right? There's a verse that says that the heart is wicked. I can't remember where it is, right? But our hearts are wicked, right? Our heart is going to want our fleshly desire, right? Desires of the flesh, right? And so, He calls us not to lean on ourselves, but to trust Him, right? And to put it all on Him. And in Matthew chapter 11, He says, my yoke is easy and my burden is light. Y pues con eso quiero terminar, ¿verdad? Y espero que sí me escucharon, ¿verdad? Espero que sí me expliqué bien. Muchas gracias por su atención. Y si hay uno ahí
que escuchó hoy y pues no está bautizado y si quiere estar bautizado, seguramente el hermano Álvaro lo puede hacer. Y si quieren pasar, pues